Recordar estos conceptos importantes primero, ¿sí? Las principales diferencias entre la inmunidad innata y la adaptativa, ¿sí? Recordar que la inmunidad innata reconoce sin discriminar los patógenos, tiene poca variabilidad, ¿no? Sí reconoce, sí tiene chance de reconocer, pero su variabilidad no es mucha, ¿sí? La adaptativa, ultra amplia la variabilidad, a lo bestia, ¿sí? Puede reconocer todito con lo que se puedan exponer en su vida, ¿sí? La inmunidad innata es inmediata, minutos y está empezando a actuar, es rapidísima. La adquirida, 7 a 14 días, es lentita, ¿no? Es súper específica, pero es más lenta en desarrollarse. Inmunidad innata no nos deja memoria así muy significativa. La adaptativa deja una memoria inmunológica súper amplia, bien efectiva la gran mayoría de veces, ¿sí? La innata no reconoce cosas propias, es muy difícil, por no decir imposible, que la inmunidad innata reconozca sus propios tejidos, ¿no? Como habíamos dicho en la clase anterior. En cambio, la inmunidad adaptativa sí puede reconocer. Nos necesita desarrollar un mecanismo que se llama tolerancia inmune, ¿sí? Y eso evita que reconozca sus propios tejidos. Si falla, enfermedad autoinmune, ¿sí? Y aquí tenemos las principales células, tanto de la inmunidad innata como adaptativa. Recordar, la innata ya dijimos, ¿no? La serie mieloide, la serie linfoide. La serie mieloide, mononucleares, macrófagos, células dendríticas, polimorfonucleares, neutrófilos, eosinófilos, mastocitos y basófilos, ¿sí? Y la serie linfoide, lo más importante, las NK, pero hay otras células linfoides de la inmunidad. En cambio, las células de la inmunidad adaptativa, bueno, estas son como compartidas entre la inmunidad innata y adaptativa, las células dendríticas y los macrófagos, porque presentan el antígeno, ¿sí? Y formalmente las células de la inmunidad adaptativa, recordemos que las dividimos en linfocitos T, son las de la inmunidad humoral, celular, y linfocitos B, los que son de la inmunidad humoral, ¿sí? Entonces vamos a ver ciertas cosas importantes genéticamente hablando de su inmunidad. O sea, varios factores más bien que modifican su inmunidad, es importante reconocer, ¿no? Empezando desde la inmunidad de especie, ¿no es cierto? Porque habíamos dicho previamente, o sea, dependiendo de la especie animal o vegetal, somos susceptibles a ciertos procesos patológicos, y también porque compartimos cosas, ¿no? Por ejemplo, las defensinas son unos péptidos antimicrobianos, compartimos incluso con algunas especies de insectos y de plantas, ¿no? Evolutivamente, mientras más viejita es la inmunidad, más chance de que compartamos con otras especies, animales o vegetales incluso, ¿sí? También es importante lo que dice ahí abajo, la inmunidad racial, porque dependiendo de la etnia, también puede haber diferencias en la respuesta inmunitaria, ¿sí? Hay enfermedades que ocurren con más frecuencia en ciertas etnias y en otras con menos frecuencia y viceversa, ¿no? Por ejemplo daremos fiebre mediterránea familiar, por ejemplo, es una enfermedad inmunológica que da fiebre, ¿no? Ocurre básicamente en etnia blanca, cuenca del Mediterráneo, pues se llama fiebre mediterránea familiar, ¿no? Ocurre también en los judíos exclusivamente y con ciertas variaciones inmunológicas también en las personas que son de ascendencia judía también. Las cosas importantes, recordar que las personas de etnia negra a veces les ocurre una enfermedad que se llama anemia drepanocítica. Tal vez vieron en EMA, producen una hemoglobina diferente, se llama hemoglobina S, ¿no? Y hace que sus eritrocitos sean duros, poco deformables. Entonces son resistentes a aquellas personas que tienen anemia drepanocítica de infección por malaria, plasmodio. Puede entrar al eritrocito, es muy duro, ¿no? Resistentes a la malaria, ¿no? Y así hay varias cosas diferentes de acuerdo a la inmunidad. Control genético, por supuesto, doctores, ¿sí? Hay varios
polimorfismos genéticos en su sistema inmune que les hacen que sean más susceptibles o menos a ciertas enfermedades, ¿sí? Entonces, ahí probablemente el ejemplo más grande de todos son los polimorfismos del complejo mayor de histocompatibilidad, del MHC o del antígeno leucocitario humano, el HLA, ¿no es cierto? Entonces, es una familia genética gigante, como habíamos dicho en la clase anterior, son moléculas que sirven para la presentación de antígeno, ¿no? Y hay full polimorfismos, muchísima variación entre los individuos. Entonces, hay personas que tienen algunos HLA que les hacen más susceptibles a ciertas enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Por ejemplo, hay un polimorfismo de un HLA que es el HLA B2701, más riesgo de una enfermedad inmune que se llama espondilitis anquilosante. Y así, otros HLA, más riesgo de lupus, ¿no? En cambio, hay otros polimorfismos de HLA, más resistencia a las infecciones virales. Entonces, son resistentes al VIH incluso, a la infección por VIH. Y así, dependiendo de varios factores genéticos, hay más o menos predisposición a ciertas enfermedades inmunes. También la edad, súper importante, doctores. Pues, ¿qué personas tendrán más riesgo de infecciones, por ejemplo? Bebés. Los extremos de la edad, ¿no es cierto? Los niños muy chiquitos o los adultos mayores, ¿sí? Los niños chiquitos, sistema inmune inmaduro, ¿no? Están desarrollando los procesos, las células del proceso de maduración y todo. Pues hasta los 6 meses, cuidarles a los guaguas, ¿no? Por eso es que hasta los 6 meses ponen full vacunas, ¿no es cierto? Que el hexavalente, que el rotavirus, que el neumococo, y ahí toditas las vacunas que se ponen hasta los 6 meses sirven para estimular que este proceso ocurra rápido y que pueda defenderse el niño, ¿no? En cambio, los adultos mayores, en cambio, se llama inmunosenescencia, ¿no? A veces se van quedando sin células naive, sin células nuevas, ya casi todas sus células son expuestas a los antígenos, baja su chance de responder a nuevos antígenos, ¿sí? El endotelio ya es más durito, más viejito, las respuestas son más lentas y todo, no siempre, más riesgo de infección, los extremos de la vida, ¿no? Menos de 6 años, más de 65, ¿sí? Factores metabólicos, por supuesto que son súper importantes. Si el trastorno de la glucosa, por ejemplo, tienen diabetes, la hiperglicemia, tener niveles persistentemente altos de glucosa, bloquea las respuestas inmunes. El paciente diabético no cicatriza más lento, las heridas se tardan en cicatrizar, se infecta de más cosas, ¿no? Es un factor metabólico importante, ¿sí? Hormonales, por supuesto, doctores, es lo mismo. Hay enfermedades que ocurren con más frecuencia en hombres versus mujeres y viceversa, por los picos de estrógenos o de testosterona o de andrógenos, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, así a muy breves rasgos, pero ocurren con mucho más frecuencia en mujeres, ¿sí? Mucho más frecuencia. Las infecciones, por ejemplo, la tuberculosis, más frecuente en hombres. Y así hay diferencias, doctores, ¿no? La temperatura ya dijimos, ¿no es cierto? Tenemos nuestra temperatura a 37 grados, es una ventaja evolutiva, porque en especial los virus se reproducen a menos temperatura, ¿sí? Y entonces la temperatura de 37 y más si hace fiebre, un medio hostil para la replicación viral y a veces bacteriana, ¿sí? La temperatura también es súper importante y también a veces es importante la temperatura ambiental, ¿no es cierto? Porque si es región tropical o clima cálido, hay exposición a patógenos diferentes que sí son climas templados, por ejemplo. Si es tropical, puede dar dengue, malaria, fiebre amarilla, que a más altura y menos temperatura no hay, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lo mismo, cuando hay clima frío, hay más infecciones respiratorias, no por el clima, ¿no es cierto? El frío no enferma, los que cogen frío y les va a dar gripe, no. Cuando hace frío, ¿qué pasa? Todos están en la casa, acumulados, ventanas cerradas, se tosen el uno al otro, más gripe. Pero no es por el frío, que se acumula la gente, ¿no? Así funciona, doctores.
Y por supuesto que el sistema nervioso también tiene que ver, muy importante, muchas terminales nerviosas están ahí para producir vasodilatación y a veces regulan conjuntamente los procesos inmunitarios, ¿sí? Pues no es muy jalado de los pelos, pero sí ocurre a veces que en trastornos neuropsiquiátricos como la ansiedad o la depresión que no son adecuadamente tratados, los pacientes tienen más riesgo de infección, ¿sí? Sí, la mayoría de veces infecciones leves, pero sí ocurre. Están expresados que el integral, el herpes en la boca, ahí, ¿no es cierto? O IBU, toditos con IBU ahí, o diarrea les da a veces incluso. Entonces, puede tener alguna relación, ¿no?, con el sistema nervioso. A veces da diarrea nerviosa por el integral, pero... Ahora sí, doctores, vamos a pasar a los elementos constitutivos del sistema inmune más desglosados un poco. Vamos a comenzar con las buenas barreras, ¿no es cierto? Como habíamos dicho en la clase anterior, pues las barreras son constitutivas. O sea, tengan o no infección o algún problema, su barrera siempre va a estar presente, ¿sí? Y muy importante, ¿por qué está presente también? Para evitar que su microbiota se vaya a donde no debe. Es como un corralito, ¿no es cierto? Porque no salgan las bacterias de ahí como dementes, ¿no? Pues la microbiota está bien si está en su piel, en su colon, en su tracto genitourinario y todo. Pero las barreras sirven para que las bacterias no se vayan a los sitios estériles, ¿no es cierto? Pues van a la sangre, al peritoneo, al cerebro, a donde sea. Pues también para eso sirven sus barreras constitutivas, para interactuar y evitar que la microbiota ingrese a los sitios donde no debe estar, ¿sí? Entonces la barrera más grande, la más evidente de todas, pues probablemente es su piel, ¿no?, que tiene que lidiar con bastante de la microbiota del cuerpo, ¿sí? Pues como habíamos dicho en la clase anterior, la piel es un epitelio plano estratificado, ¿no es cierto? Y es queratinizado. Pues aparte de las uniones estrechas, tiene este material proteico que se llama queratina, que le da más resistencia todavía. Incluso es impermeable, ¿no es cierto? ¿Sí? Los que se queden 2 horas en la piscina, es impermeable la queratina, ¿no? pH ácido de la piel también es importante porque protege contra las bacterias patógenas, tener un pH adecuado en la piel. Y el pH viene dado por tener una buena salud de su piel y también por el sebo, por las glándulas sebáceas, la producción de las glándulas sebáceas también contribuye al pH, ¿no? Pues ¿cómo jodemos el pH de la piel? Con el uso excesivo de jabones y productos cosméticos, ¿no es cierto? Pues eso también hay que hacer el equilibrio de no usar excesivamente porque se daña su piel, se pierde la barrera. El sebo es de por sí antibacterial, tiene propiedades antibacteriales de por sí, y los queratinocitos pues producen péptidos antimicrobianos como las defensinas, que ya veremos más adelante. También, ¿qué tiene su epidermis? Las buenas células de Langerhans, ¿no es cierto? Que son los macrófagos de la piel. Están ahí patrullando y si detectan algún daño lo fagocitan y lo llevan para presentar el antígeno, ¿sí? Y más adentro en su dermis pues hay canales linfáticos, ¿sí? También hay células inmunitarias, hay linfocitos, hay macrófagos que están patrullando ahí para detectar daño y circulan a través del tejido conectivo, ¿sí? Pues la piel como una barrera de defensa, ¿no es cierto? ¿Cómo la cuidamos? Evitar exceso de productos, protegernos del sol, ¿no es cierto? ¿Sí? La higiene adecuada, sin exceso, todo eso nos sirve para cuidar nuestra piel. ¿Sí? ¿Preguntas de la piel, doctor? ¿No? Muy bien. Yo tengo una pregunta. Mande. ¿Cómo es, o sea, en qué capa tienen que actuar los melanocitos para la protección? Los melanocitos están en la subdermis, que transfieren melanina a los queratinocitos para pigmentar la piel. ¿Sí? Ahí están los melanocitos. En el tracto gastrointestinal, la siguiente barrera probablemente relevante en extensión,
¿no? Y aquí sí, súper importante porque donde más bacterias tienen en su cuerpo, en su colon, ¿sí? El colon, la mayor carga de bacteriana de su cuerpo está ahí, ¿sí? Pues tienen que lidiar con un montón de microbiota todos los días el tracto gastrointestinal, ¿sí? Pues esta interleuquina, se llama interleuquina 8, justamente favorece la función normal del epitelio intestinal, ¿sí? Es parte de la barrera de defensa de su tracto gastrointestinal. El epitelio de la piel es epitelio cilíndrico ciliado, ¿no es cierto? No es plano estratificado. Cilíndrico tiene sus ciliado, cilíndrico con sus vellosidades en el caso del intestino, ¿sí? Y ahí intercalado pues hay células que producen moco, ¿no? Entonces la sección de moco que recubre el tracto gastrointestinal ya es un medio que repele las bacterias y los virus, la producción de moco, ¿sí? Las uniones estrechas entre las células del epitelio gastrointestinal también evita el paso de patógenos, ¿sí? Y de ahí tenemos todas las secreciones de su tracto gastrointestinal, ¿no es cierto? El ácido gástrico, tenemos las sales biliares, el líquido intestinal, las secreciones pancreáticas, todo eso es súper destructivo si se usa para digerir sus alimentos. Pues obvio puede destruir a las bacterias, ¿sí? Entonces, usualmente lo que se comen, como habíamos dicho en la clase anterior, todas las bacterias que se comen y todo, pues en su tracto gastrointestinal la mayoría marcha con el ácido gástrico. Es lo mismo, ¿no es cierto? Si nos pegamos mucho antiácido, que mucho meprazol, que sin indicación obviamente vamos a suprimir el ácido gástrico, más riesgo de infecciones bacterianas, ¿sí? El peristaltismo, súper importante, de la eliminación intestinal habitual también elimina las bacterias, ¿no es cierto? Es lo mismo, pacientes con estreñimiento, más infecciones de vías urinarias, ¿sí? Todos estos son súper importantes como barrera constitutiva, ¿sí? Ahí tenemos las buenas células de Paneth, también que están entre los enterocitos, en el intestino delgado principalmente, y producen unas moléculas antibacterianas que se llaman criptidinas, ¿sí? Entonces, igual, ¿cómo cuidamos nuestro tracto gastrointestinal? Evitando los antiácidos que no son necesarios, no tomando antibiótico por las puras porque alteran la microbiota intestinal, ¿no es cierto? Comiendo fibra para que no estén estreñidos y ese tipo de cosas, ¿sí? Siguiente muy importante, el epitelio respiratorio. Este sí es epitelio cilíndrico, que en el caso de la vía respiratoria baja es ciliado, ¿no es cierto? ¿Sí? En la vía respiratoria alta es plano estratificado, no queratinizado, ¿cierto? ¿Qué partes son constitutivas de la barrera respiratoria? Tenemos todo el tejido linfoide asociado a la mucosa de la vía respiratoria superior e inferior. Recuerden que en la vía respiratoria superior se llama anillo de Waldeyer y en la vía respiratoria inferior es el BAL, el Bronchus Associated Lymphoid Tissue, el BAL, ¿sí? Aparte que es importante, también hay moco que recubre el epitelio respiratorio, que es defensa contra virus y bacterias. Asimismo, como el HLA, hay personas que tienen polimorfismos y producen moco respiratorio que es de diferente conformación. Y hay gente que produce moco respiratorio que es más resistente a los virus y hay otro moco que es menos resistente a los virus. También es otra razón por la cual hay gente que dice, nunca te enfermas de gripe, que y hay otros que enferman más. Las dos personas son normales, no hay que discriminar al uno del otro, puede ser por el moco, ¿sí? Una de las causas. Doctores, en medicina nada es unifactorial. Es bien difícil que pase. Esto es un conjunto de cosas que hay que evaluar, ¿no es cierto? No es que justo por eso, solo por eso. Los factores son todos un conjunto de cosas, nunca se olviden. No hay que una cosa exclusiva, como dicen los influencers, que esta comida es lo peor, porque satanizar una sola comida, un solo factor, ya de por sí ya saben que es mala información. Nunca es así. Todo es un conjunto de cosas, doctores. Nunca se olviden de eso. Pues aparte el moco, tal vez la persona no se vacuna de la influenza o fuma o lo que sea y tiene más factores para enfermarse, aparte de solo esta cosa, ¿no?
Pero bueno, pues estamos en inmuno, pues menciono este nuevo, ¿no? Otra cosa es importante, aparte del moco, pues el epitelio ciliado, ¿no es cierto? Pues el buen movimiento de los cilios expulsa los patógenos que podemos inhalar, pues, con súper efectividad. Pues ¿cómo dañan sus cilios, doctores? ¿Cómo les chingan para que no funcione? Fumando o vapeando, pues ahí se mueren los cilios, se friegan, se altera el movimiento ciliar, más riesgo de infecciones, ¿no es cierto? Igual el tabaco, el vaping, el humo ambiental baja la producción de moco, altera la producción de moco, más chance de infecciones respiratorias, ¿sí? ¿Qué más es importante? Y el reflejo de la tos, por supuesto. Cuando tienen una infección respiratoria, tosen para expulsar patógenos, ¿no? Por eso no sé si han visto en su iris comunitario, cuando vienen los niños con infección respiratoria alta, que es como el 80% de la consulta, al menos que haya variado de cuando yo iba al iris, ¿qué no les dan a los guaguas? Nunca. Un Antitusígeno, ¿no es cierto? Les cortan la tos y la infección alta se puede hacer neumonía si no botan la flema, que botar hay que estimular el reflejo más bien, ¿sí? Y calmar a las mamás que dicen que ya le dio antibiótico y sigue con tos. Obvio, va a seguir con tos 15 días, se llama tos no posinfecciosa. Pues de una infección siempre queda irritación y los guaguas pueden seguir tosiendo 15 días más, pero no es para que les estén dando más antibiótico. No funciona, si el niño está bien, está tranquilo, está mejorando, que siga ahí con la tos unos 15 días y va a estar normal, ¿sí? ¿No ves que los guaguas corren, se matan y luego siguen jugando y están ahí? No pasa nada, tos posinfecciosa, no le va a hacer nada al guagua, ¿no? Pues lo mismo, cómo cuidamos su vía respiratoria, no fumando, no haciendo vaping. Si tenemos asma o rinitis alérgica, tratándonos del asma o la rinitis, porque si no nos tratamos se inflama todito y se pierde la barrera. Vacunándonos de la influenza cada año, ¿no es cierto? Del neumococo si nos toca, del COVID si hay, cuando no hay vacuna, ¿qué podemos hacer? Y así nos protegemos de los patógenos respiratorios, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, doctores? ¿No? Otra barrera. Mal. El libro mencionaba algo de la firma de glicosilación. ¿Qué es eso? Es eso, los patrones de moco son eso. Dependiendo de qué tipo de glicosilación de carbohidratos tiene el moco, es más receptivo o no a los virus. A eso se refiere. Mientras más carbohidratos, ¿más receptivo o menos receptivo? Cuando hay más carbohidratos, usualmente es menos receptivo. Pero también depende del tipo de carbohidrato. Pues como una firma es específico de cada persona. Pues algunos carbohidratos receptan más el moco, en los virus, otros no. A eso se refiere con la firma de glicosilación. ¿El estornudo? Los estornudos también son una función de defensa como el reflejo de la tos, también puede ser causa de rinitis alérgica, ¿no? Es donde traduce inflamación de la mucosa. No. Entonces sí, parecido a la respuesta de la tos, ¿no? Tracto genitourinario, doctor, es igual, ¿no? Epitelio cilíndrico simple, ¿no es cierto? Las células de su vejiga, células de su tracto urinario, también secretan bastantes defensinas, ¿sí? Y su glomérulo secreta una proteína que se llama uromodulina, que también evita que las bacterias se peguen a la vejiga, ¿sí? Pues también ahí hay mecanismos de defensa, ¿sí? Y lo otro, igual que en la piel, el pH ácido de la orina, menos riesgo de infección de vías urinarias, ¿sí? Por eso es que factores que afectan el pH de los genitales, el exceso de productos de limpieza o lo que sea que afectan el pH, también ponen en riesgo de infecciones de vías urinarias. Y tal vez hayan visto que a la gente que tiene una infección de vías urinarias le recomiendan medidas para hacer la orina más ácida, ¿no es cierto? Por ejemplo, tomar alcohol. No, mentira, no, eso no es malísimo. Orina ácida, consumo de cítricos, de vitamina C, arándano, eso hace que la orina sea ácida, la orina ácida hostil para las bacterias, menor riesgo de infección, ¿sí? Tracto genitourinario, no toman alcohol, no sirve para nada. Muy de vez en cuando, pues, pero sí, pero no así a cada rato. ¿Qué otra barrera importante? Sistema nervioso central.
probablemente la barrera más dura de todo su cuerpo, ¿no es cierto? Es extremadamente selectiva la barrera hematoencefálica, es brutal, no deja pasar nada en condiciones normales. Tal es así que las células inmunitarias de su cerebro casi nunca se ponen en contacto con las del exterior. Es como que tienen dos sistemas inmunes separados. Las células del sistema inmunológico, el sistema nervioso central, son diferentes a las periféricas, ¿verdad? Porque sí es tan poderosa la barrera hematoencefálica. Y de hecho, en ocasiones cuando sus células inmunes del resto del cuerpo se pasan al cerebro, pueden reconocerlo como tejido extraño. Les puede dar una enfermedad autoinmune. Se llama esclerosis múltiple, ¿sí? Es como tener dos sistemas inmunes, como les digo. Es bien selectiva la barrera hematoencefálica, que tiene tres componentes, como ven aquí. Tiene la barrera endotelial, la barrera del líquido cefalorraquídeo y la barrera de las meninges, ¿sí? Todas estas son partes de la barrera hematoencefálica y es extremadamente selectiva, como les digo. En condiciones normales casi nunca se tocan los dos sistemas inmunitarios, ¿verdad? ¿Sí? Esta es otra importante, la barrera hematoencefálica, y como extensión de la hematoencefálica tenemos obviamente la barrera hematorretiniana, porque acuérdense que el nervio óptico es como una extensión del cerebro que llega hasta la retina. Pues igual tienen una barrera súper selectiva en el ojo para evitar que los patógenos ingresen al sistema nervioso central. ¿Sí? Barrera hematorretiniana es parte de la barrera hematoencefálica en realidad. ¿Preguntas de sus barreras, doctores? Y vamos a mencionar a las células del sistema inmune innato para tenerlas presentes, ¿sí? Y pues en los siguientes capítulos iremos viendo cada una con más detalle, ¿sí? Entonces, la secuencia que sería del paso de la bacteria, si es que logra atravesar el sistema nervioso central, primero sería la de meninges, líquido cefalorraquídeo y por último la epitelial. por supuesto, claro que cuando sucede eso, cuando les da una meningitis, ¿no es cierto? Ahí se altera la barrera, o como un trauma cráneoencefálico, ¿no es cierto? Ahí se puede romper la barrera y hacer que los dos sistemas se encuentren, ¿no? Y de hecho esos son factores de riesgo para tener esclerosis múltiple, claro. Tener meningitis o traumas desde la cabeza y todo eso, ¿no? Claro. Para mencionar a las células, recordamos, ¿no es cierto, doctores, que hay células que son específicamente del sistema inmune y hay células que no son del sistema inmune pero que acolitan, ¿no es cierto? Tenemos las epiteliales, probablemente sean el mejor acolite de todas, ¿no es cierto? Producen defensinas, forman parte de la barrera y todo eso. No son necesariamente del sistema inmunitario, pero cumplen full funciones inmunológicas, ¿no? De las células formalmente de la inmunidad innata, nuevamente no olvidar, las dividimos en serie mieloide y serie linfoide. La serie mieloide en mononucleares y polimorfonucleares. Los mononucleares, monocitos, macrófagos y dendríticas, ¿sí? Son las principales fagocitos, presentan antígeno, en especial las células dendríticas, son las mejores presentadoras de antígeno. El mejor fagocito, el macrófago. Para que mejor presente el antígeno, la célula dendrítica. Todas esas son mononucleares. Polimorfonucleares, tenemos neutrófilos, mastocitos basófilos y eosinófilos, que está en la siguiente diapositiva. Entonces el polimorfo igual, está fagocito de cepa, el que primero llega, fagocita, masacra todo. El buen polimorfo, pero no presenta el antígeno porque se muere, ¿no? Fagocita y marcha, sirve para contener, para controlar el daño, ¿sí? Los mastocitos y los basófilos sirven para iniciar la respuesta inflamatoria, porque producen una sustancia que causa vasodilatación. La vasodilatación es necesaria para aumentar el flujo de sangre en el tejido dañado y para que lleguen las células inmunitarias. Esta sustancia es la histamina, famosísima histamina. Pues los basófilos están en la sangre
y los mastocitos están en los tejidos. Entonces apenas ocurre un daño, se pegan o lo que sea, el basófilo libera la histamina, ¡boom!, la vasodilatación, que se pone rojo apenas se golpea. Vuelve un mastocito, enseguidita vasodilatación por la histamina para comenzar la respuesta inflamatoria. Pues para eso sirven los mastocitos y los basófilos. Otras funciones nos protegen contra los venenos, avispa, serpiente, lo que gusten de veneno, producen proteasas que degradan los venenos, ¿sí? Y finalmente están implicados en las respuestas alérgicas, porque si se libera histamina en condiciones anormales, eso es lo que nos da alergia, ¿sí? Los mastocitos y basófilos. Después tenemos los buenos eosinófilos, que es el otro polimorfo que nos falta. Los eosinófilos son unas células medio diferentes, ¿verdad? Son evolutivamente bien viejitas y tienen productos muy exclusivos de los eosinófilos, que solo producen los eosinófilos. ¿Para qué sirven? Los defienden contra parásitos, contra gusanitos en especial, ¿sí? Y también están implicados en las respuestas alérgicas, los buenos eosinófilos, ¿sí? Y después tenemos la serie linfoide de la inmunidad innata. Todas las anteriores eran serie mieloide, ¿cierto? Y después tenemos la serie linfoide, células linfoides, pues ahí la superstar es el NK, ¿cierto? La que todos nombran, la que todos conocen, antiviral, antitumoral, bien bacán, pero hay otras células chéveres también, linfoides de la inmunidad innata. Son chéveres porque nos ayudan a defendernos en nuestras primeras semanas de vida, ¿sí? En el neonato son súper importantes las otras células linfoides, como ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Y de ahí pues tenemos células que no son necesariamente inmunitarias, pero que nos ayudan, como los fibroblastos, que están implicados en la cicatrización, como parte de la respuesta inflamatoria, y las buenas plaquetas. Como sabemos, hacen la primera fase de la coagulación, pero también liberan factores proinflamatorios y están implicadas también en la respuesta inflamatoria, ¿sí? Todas estas células iremos desglosando en los siguientes capítulos. ¿Preguntas, doctores, por el momento? Fácil, ¿no? Aquí viene la parte más divertida de esta clase, los receptores del sistema inmune. Más divertido de todo porque hay que memorizarse full y es lo peor, pero bueno, toca aprender porque es lo que hay, no hay otro chance. Entonces así que sea feo, tenemos que sabernos los receptores, ¿sí? Como habíamos dicho previamente, el sistema inmune innato pues chuta, no tiene así una variabilidad tan bacana, pero sí reconoce aquellas estructuras de los patógenos que están altamente conservadas, que no mutan, que están bien presentes repetitivamente en los patógenos. Eso reconoce el sistema inmune innato mediante sus receptores, ¿sí? Estas estructuras toman el nombre de PAMPs, ¿no es cierto? Patrones moleculares asociados a patógenos, estructuras bien conservadas que no varían en los patógenos y que no tienen nuestras células. Por eso es que el sistema inmune innato no reconoce los propios tejidos. No tiene cómo, sus receptores no sirven para eso, ¿sí? Entonces vamos a ver las principales familias de receptores del sistema inmune innato, comenzando por la más nombrada, así como los NK, la más famosa de receptores, y todos los buenos Toll-like receptores, ¿sí? Descritos en investigaciones en la buena drosófila, ¿no es cierto? La mosquita de la fruta. Sirve para genética, para todo. También ahí se describieron los Toll-like en estudios en la mosca de la fruta, ¿sí? Entonces, Toll-like hay full, ¿no? Hay un montón de Toll-like y no quiero que se aprendan todo porque no lo van a lograr, ni yo lo sé. Así que vamos a dividirlo en lo más importante de los Toll, ¿no? Toll-like hay como 12 familias, pero lo más importante es que hay unos Toll-like que están en la membrana y hay unos Toll-like que están en el citoplasma, que son intracelulares, ¿sí?
Entonces, los toll-like que están en la membrana, ¿qué patógenos reconocen? Los extracelulares, bacterias y hongos principalmente, ¿no es cierto? Que hacen su daño en el medio extracelular. Pues como ven aquí, los toll-like de la membrana reconocen lipopéptidos de las bacterias, el zimosan, que es de la pared de los hongos, componentes de la pared celular de la tuberculosis, del Mycobacterium tuberculosis, los flagelos bacterianos y estructuras de algunos parásitos, ¿sí? O sea, todo patógeno extracelular, como los toll-like que están en la membrana por lógica, ¿no es cierto? En cambio, los toll-like del citoplasma, que reconocerán. ¿De qué? De virus. Perdón, que me llaman de virus. Aló. Celulares reconocen patógenos intracelulares, como los virus, ¿sí? Estos están en el citoplasma y miren, reconocen principalmente material genético viral, ADN o ARN viral, ¿sí? Como verán en micro, en el próximo semestre, los virus solo tienen o ADN o ARN, no tienen los dos materiales genéticos como nosotros, ¿sí? Los virus tienen que entrar a la célula y dentro de la célula se empiezan a replicar y todo, ¿no? Por eso es que estos toll-like sirven súper bien para virus, ¿sí? Y de ahí, de estos dos grupos se derivan las respuestas celulares cuando se activa cada uno de ellos. Entonces, miren, cuando son intracelulares y reconocen virus, ¿sí? El factor de transcripción que se activa se llama factor de respuesta al interferón, IRF. Y cuando se activan esos toll-like, estimulan a la célula a que produzca interferón, ¿sí? Los interferones son antivirales, son productos antivirales que secreta su célula, ¿sí? En especial los interferones alfa y beta, ¿sí? Full actividad antiviral. De hecho, hay virus que se tratan con interferón, como la hepatitis B. Compran interferón, se inyectan y se curan de la hepatitis B, ¿sí? Entonces eso es la respuesta lógica de los toll-like dentro del citoplasma. Facilito, ¿no es cierto? En cambio, los extracelulares, doctores, los que están en la membrana, activan este factor de transcripción que se llama factor nuclear kappa beta y hacen que la célula produzca citoquinas proinflamatorias. Interleuquina 1, interferón gamma, proteína C reactiva, o sea, estimulan la respuesta inflamatoria aguda, que es lo lógico para defendernos contra patógenos intracelulares. Extracelulares. ¿Está claro? Entonces eso que se acuerden, no que el toll-like 75, 80 y dice, los dos grupos sufren, ¿sí? Y aquí vamos a ver algunas particularidades de poquitos toll-like, de cuatrito nomás, ya en alguna particularidad, ¿no? Por ejemplo, el toll-like receptor tipo 2, que se enfoca en defendernos contra la tuberculosis, contra el Mycobacterium tuberculosis mediante la expresión del receptor de vitamina D. Un buen nivel de vitamina D protege y evita que nos dé tuberculosis, tener buenos niveles de vitamina D en el cuerpo. Por eso es que antes que haya antibióticos para la tuberculosis, una parte del tratamiento de los pacientes con tuberculosis, ¿cuál era? Tomar solcito. Tenían afuera en las camas así, tomando sol, ¿no? Entonces, pues, tomaban sol, de los 100 que tomaban sol se morían 80. Los que estaban en la sombra se morían todos, entonces algo ayudaba, ¿no? Obviamente cuando había antibiótico, ahora sí ya no se mueren tantos, ¿no? Pero era interesante que empíricamente ya se sabía que el sol evitaba o protegía contra la tuberculosis, ¿no? El toll-like tipo 4, toll-like tipo 4 importante porque detecta varios componentes de la pared celular de los bacilos gram negativos, como la Escherichia coli, la salmonela que nos da diarrea y todo, toll-like tipo 4, ¿sí? El toll-like receptor tipo 5
nos protege contra o detecta el material de un bacilo gram negativo, que es esa que se llama Legionella pneumófila, que es entre la segunda y tercera causa más común de neumonía bacteriana en el mundo, menos en Ecuador. Aquí no hay, no sabemos por qué. En otras partes es medio frecuente la Legionella, ¿no? Y el Toll-like receptor tipo 11, que las mutaciones del Toll-like tipo 11 se asocian con tener infecciones de vías urinarias a repetición. ¿Sí? ¿Preguntas de los Toll, doctores? ¿No? Excelente. Siguiente grupo de receptores, los Not-like receptors, los NLRs. ¿Sí? Pues los Not-like son bastante parecidos a los Toll-like intracitoplásmicos. Los NOT están toditos en el citoplasma. Por lo tanto, bajo la misma lógica, reconocen los patógenos intracelulares. ¿Sí? Pues aparte de reconocer virus, los Not-like también reconocen algunas bacterias que viven dentro de la célula. ¿Sí? Porque hay bacterias que pueden escapar la fagocitosis y vivir sin ser reconocidas dentro de la célula. Por ejemplo, la listeria, la buena listeria monocitógenes. ¿Sí? La listeria, doctores, ustedes se contagian por comer lácteos no pasteurizados, leche directa de la vaca, quesos artesanales, y si les da a ustedes, pues da una diarreilla y se curan, ¿no? Pues son viejitos, se mueren, y son niños chiquitos, también se pueden morir, ¿no? Por listeriosis, les da infección cerebral y marcha, ¿sí? Por eso es que no hay que consumir lácteos no pasteurizados, doctores. Ahora en Estados Unidos hay el boom de la raw milk, de la leche cruda, no sé si han oído. Están los que preconizan que la leche cruda, que tiene todos los nutrientes de la vaquita, que que es como en el siglo XVIII, que no habían enfermedades según para nada, doctor. Si toman leche cruda, les va a dar listeriosis y punto. Y de hecho hay más casos de listeria en Estados Unidos ahorita, ¿no? Pegarse la leche no pasteurizada, que aparte creo que es asquerosa, ¿no? Asquerosa debe ser, y la pasteurización no le quita ningún valor nutricional a la leche, nada, no le quita nada. Entonces los lácteos hay que consumir pasteurizados. Consumir sin pasteurizar no les representa ningún beneficio y se pueden morir de listeria. ¿Sí? Pues nada de lácteos no pasteurizados. ¿Sí? Todos esos son los not-like receptors. Siguiente grupo de receptor, los tipo lectina. Los receptores tipo lectina se llaman así porque tienen un segmento de colágeno en su estructura. Y eso les permite que reconozcan principalmente carbohidratos. Muy importantes receptores de carbohidratos, principalmente de bacterias y de hongos, los receptores tipo lectina. ¿Sí? El receptor tipo lectina o la familia más importante de receptores tipo lectina son las lectinas tipo C. Son las más abundantes de todas y las más importantes. Dentro de las lectinas tipo C está una que es súper común, que es la lectina ligadora de manosa. ¿Sí? La manosa es un carbohidrato súper común que tienen las bacterias y los hongos. ¿Sí? Y esta lectina ligadora de manosa es tan importante que incluso puede activar una de las vías del complemento. ¿Sí? Una sola vía se llama vía de las lectinas. Tan común la manosa que es reconocida por esta lectina. ¿Sí? Otras importantes son estas que se llaman dectinas, que reconocen estructuras de los hongos, y la langerina, que reconoce patógenos cutáneos, ¿no? Hay otro grupo de lectinas que no están ligadas a una célula, que no están en la membrana celular, que se llaman lectinas solubles, ¿sí? Y dentro de estas, una de las más importantes es las colectinas, son las proteínas del surfactante pulmonar, ¿no? ¿El surfactante para qué sirve, doctores? Para que no se colapse el alveolo, ¿no es cierto? Podamos respirar.
Y también en el alveolo reconoce patógenos respiratorios, pues reconocer patógenos y activar el sistema inmunitario, ¿sí? También las proteínas del surfactante. Y finalmente, la otra lectina que quiero que se acuerden es esta que se llama DCSine, ¿no? Esta lectina es importante porque reconoce al virus del VIH. La primerita que reconoce al virus del VIH cuando ingresa a su cuerpo. Y es la que actúa en las partes iniciales de la infección por VIH. El DCSine es otra lectina importante, ¿sí? Luego tenemos otra familia de lectinas que son las lectinas tipo S o galectinas, ¿sí? Reconocen básicamente lo mismo que las otras lectinas y no son así muy relevantes. Y quiero que se acuerden las tipo C. Estas quiero que se acuerden, ¿sí? Luego tenemos las buenas pentraxinas, ¿sí? Las pentraxinas, doctores, son unos receptores solubles. O sea, no están ligados a una célula, sino que están libres de circulación, ¿sí? Y se producen en su hígado, ¿sí? Las pentraxinas reconocen igual carbohidratos bacterianos y activan el sistema inmunitario. Y la pentraxina más importante de todas es esta, la PCR. ¿Se han visto PCR pedir en el centro de salud, en el IMSS? Sí, ¿no? Se pide con frecuencia, verán. ¿Por qué? Que es un receptor del sistema inmune innato que se libera cuando hay procesos inflamatorios. Cuando tienen inflamación o infección y dosifican la PCR, después de esa PCR ustedes pueden ir viendo si baja o no con respuesta a su tratamiento, ¿sí? Mi método tiene un guagua con neumonía, no sé, le ingresan al hospital, y viene pucha con la PCR en 150, no sé, ¿no? Empiezan a dar antibiótico, a los 2 días le miden la PCR en la sangre y le salen 30. Dicen, bacán, estoy triunfando, estoy haciendo bien mi tratamiento, ¿no es cierto? Por el contrario, si el niño a los 2 días sigue mal y la PCR pues, está en 500, no sé, dicen, algo está pasando, puede ser algo que este guagua no está bien, algo. Entonces sirve para seguir los procesos inflamatorios y infecciosos. Se pide bastante en los hospitales la PCR, ¿sí? Y ahora saben que es un receptor del sistema inmune, ¿sí? También hay otras pentraxinas, pero son menos importantes, como la proteína ligadora de polisacáridos y la proteína del amiloide P. Pero la más relevante de estas es la PCR, ¿sí? ¿Preguntas, doctores, por el momento? Tenemos otros receptores que reconocen residuos microbianos, ¿sí? Estos que reconocen residuos, restos microbianos, también pueden activar el sistema inmune y en ocasiones reconocen restos o proteínas oxidadas también de nuestro cuerpo. Estos receptores en algunos libros se llaman scavenger, basureros, que reconocen las cosas, los restos de células, de bacterias que quedan, ¿no? Y también activan el sistema inmunitario. Entonces un receptor scavenger medio relevante es este, ¿verdad? El de las lipoproteínas, porque se encarga de retirar los residuos de colesterol de su endotelio, el LDL, ¿no? El LDL oxidado, todo lo retiran los scavengers. Contiene demasiado colesterol en su sangre, fallan los receptores, se desencadena la respuesta inflamatoria y es lo que comienza a hacer las placas de ateroma en sus arterias, que después se tapan y se infartan, ¿sí? Entonces es relevante este receptor de lipoproteínas de baja densidad. Es como el mecanismo de producción de la aterosclerosis, que se llama, las placas de colesterol. Ese receptor estaría más en macrófagos. ¿Es que todos los macrófagos Sí. como que se comen igual las células espumosas? Correcto, totalmente. Tienen en los macrófagos de células. Este que se llama receptores de F-metionileucilfenilalanina reconocen proteínas que están marcadas con esta sustancia de fácil pronunciación, F-metionileucilfenilalanina, que usualmente marca las proteínas que están anormales o aberrantes para que sean reconocidas por este receptor, ¿sí?
Igual nos sirve para nuestra buena amiga la listeria, ¿no? De los lácteos no pasteurizados. Este grupo de receptores es chévere, verán, se llama anticuerpos naturales. Entonces, los anticuerpos naturales se producen por células linfoides innatas, ¿sí? Normalmente los anticuerpos necesitan presentación de antígeno. Los anticuerpos naturales se producen por un grupo especial de células innatas que son los linfocitos B1, ¿sí? Y no requieren presentación de antígeno. Se producen espontáneamente. Son solo de la clase IgM y son muy importantes en las primeras etapas de la vida, en las primeras semanas de vida. ¿Aló? Son los anticuerpos naturales. Protegen al neonato, doctores. ¿Sí? De los primeros antígenos que se exponen en su vida, les protegen. No requieren estímulo antigénico y se producen por estas células innatas que se llaman los linfocitos B1. ¿Sí? ¿Se acabó? No. Otro grupo de receptores, los Rig-like receptors o RLRs. Son igualitos a los NOD, ¿sí? Son intracitoplásmicos, reconocen material genético viral y producen interferones del grupo. Son igualitos para virus, los Rig-like. No hay nada más que decir de ellos. Son igualitos a los NOD o a los Toll-like, que son intracitoplásmicos. ¿Preguntas de los receptores, doctores? Nada de eso, no, porque sepan que reconozco carbohidratos bacterianos me doy por servir. Los va a tomar, son prototípicas, quiméricas, nada de esas cosas. ¿Sí? Ajá. Tipo S, ¿no? De ahí vamos a ver un poquito unas sustancias diferentes que son como de señalización, ¿no? Intercelular. Estas que se llaman semaforinas son como quimiosinas, doctor. ¿Sí? Son quimiosinas que, como su nombre le indica, regulan la distribución de las células, ayudan a que las células se localicen en los tejidos donde deben formar los tejidos de forma normal y homeostática, y también llevan los linfocitos T a que maduren en el timo y todo eso. Estas que se llaman semaforinas, son como un tipo de quimiosinas, ¿sí? Las alarminas, ¿qué son? Son DAMs, ¿no es cierto? Pero son DAMs endógenos, o sea, son sustancias que se liberan de las células cuando se destruyen y que activan el sistema inmunitario, que reconocen DAMs, ¿no es cierto? En condiciones normales no debe haber ADN de sus células circulando, ¿no? Peor ATP. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la célula se destruye de forma traumática o inflamatoria, o sea, no por apoptosis. Cuando es por apoptosis se hacen los granulitos y todo, y viendo otra célula es fagocita, todo bien. Entonces se destruye de forma inesperada y boom, se libera el ADN, el ATP, las histonas, ¿no? Es cuando hacen netosis, el neutrófilo, por ejemplo. No, la netosis es un mecanismo de defensa del neutrófilo, porque se rompe y deja ahí las especies reactivas de oxígeno y sigue destruyendo bacterias a pesar de que estén muertas. Pero no libera ADN, nada de eso. Claro, sí libera y pereniza la respuesta inflamatoria, pero esto también ocurre en situaciones de un trauma o cuando se destruye la célula por otro tipo de daño. Entonces eso es igual, es un DAM endógeno que se llama alarmina y lo mismo puede activar la inmunidad innata. También se reconoce como que fuera un DAM, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero se llaman alarminas. Y bueno, aquí tenemos moléculas que destruyen directamente los microorganismos, ¿sí? Creo que su lección ya está abierta, doctores, pueden chequear. Sí, se abre a las 5, son 5 y 1. Ya, pues entonces, ven su lección y después terminamos la clase, ¿ya?